Bien, vamos a presentar la diapositiva. Ahí está, listo. Por favor, me notifican si ya pueden visualizar la diapositiva. Ya, doctora. Sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Ya estoy grabando la clase. Ya lo vieron igual, ¿verdad? Que se ve que se está grabando la clase. Sí. Ok, vamos a iniciar. Con respecto a lo que vamos a platicar, se llama replicación o duplicación del DNA. ¿Ok? Ya platicamos la otra vez que nos vimos con respecto a cómo, lógico, el núcleo tiene algo que se llama cromatina y que la cromatina tiene la capacidad, lógico, de, en este caso, de duplicarse a través del DNA. Vamos a ver. Normalmente nosotros tenemos algo que se llama cariotipo. Nuestro cariotipo es el resultado de la unión de 23 cromosomas que tiene mamá y 23 cromosomas que tuvo papá. Estamos, acá vemos los espermatozoides, 23 de papá, 23 de mamá. El resultado de la unión del núcleo femenino con el núcleo masculino nos originó una célula que se llama óvulo. Estamos. Esta célula tiene la característica de recombinar los 23 cromosomas de papá y de mamá. En total vamos a tener 46 cromosomas. De estos 46, 44 son somáticos, son del cuerpo, y 2 son sexuales. Aquí lo vemos los 2 sexuales, miren. Si este tiene X y Y, estamos ante la presencia de un varón, ¿ok? Entonces esos son los 2 sexuales como estamos platicando, ¿ok? Y otra característica que podemos ver son los 44, que serían 22, pero esos 22 como son pares te dan 44. Ejemplo, aquí tienes cromosoma 22 y si o no tienes 1 y 2, ¿ya lo vieron? Cromosoma 21, que ese es el síndrome de Down, cuando se daña, tienes 1, 2. Entonces quiere decir que tienes cromosomas, pero tienes pares. En total te da, como son pares, 44 cromosomas y 2 sexuales, en total 46. Los cromosomas varían de tamaño, varían de forma, dependiendo el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Es la parte que une a las cromátidas. Acuérdate que cada bracito de esto es una cromátida, ¿ok? Cromátida. Cromátida en latín significa hermana. Entonces cada una de estas hermanitas se une y la unión de dos hermanitas pues me forma un cromosoma. Vamos a seguir. Con respecto a los cromosomas, como ya le platiqué, se encuentran en el núcleo. Estos cromosomas normalmente se les estudia un brazo corto, un brazo largo. Sin embargo, morfológicamente van cambiando de forma dependiendo si tienen o no microsatélites, si son muy largos, si son muy pequeños. Y estos están unidos por un centrómero. Lógico, esa parte no lo voy a platicar yo porque le corresponde a mi colega de biología celular y molecular. Dentro del cromosoma encontramos enrollado el hilo de ADN. El hilo de ADN se encuentra dentro de las cromátidas, que significa hermana, y como ya les dije, es un hilo alargado, que si tuviéramos todo el hilo de ADN en nuestro cuerpo humano y lo desenrolláramos nosotros, pues sería de aquí de tu casa hasta la luna. Ese sería el diámetro más o menos, no el diámetro, sino la longitud que tendría el ADN en nuestro cuerpo humano. El ADN, como ya sabemos, está formado por bases nitrogenadas. Acuérdense, la adenina se une con la timina a través de doble enlace y la citosina se une con la guanina a través de 3 enlaces, ¿ok? Esto es si es ADN. Si es R
la adenina se une con el uracilo. Si es RNA, significa que la timina es cambiada por uracilo. La citosina sigue siendo la guanina, ¿ok? Quiero que entiendan eso. Si tú tienes una A, la unes con una timina. Si tú tienes una timina, la unes con una adenina. Si tienes una citosina, la unes con una guanina. Si tienes una guanina, la unes con una citosina. Esa es la parte que entienda, que es la complementariedad de las bases nitrogenadas. Y pues el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, es un ácido que tiene, lógico, glucosa, por eso desoxi, entonces la desosa, la glucosa, para poder, en este caso lógico, llevar a cabo las funciones. Esa parte la ve en biología celular molecular, que si los puentes de uniones, que si el esqueleto de fosfato, de azúcar, de desoxirribosa o ribosa, y las características de la adenina, citosina, guanina y timina. Toda célula lleva un proceso de división, porque ya les mandé a estudiar la división. La división celular, en este caso que estoy platicando, es la mitosis. La mitosis me permitirá que una célula se divida, se duplique y origine dos células hija idénticas a la célula madre. Para la mitosis, la célula se prepara con algo que se llama interfase. La interfase tiene dos fases. Tiene la fase G0, la G1, perdón, y la G0. ¿Cuál es la fase G0? Es cuando la célula no se divide. Cuando la célula hace sus funciones, vive tranquilamente en el tejido, pero no es necesario que se divida. Cuando se necesita que la célula empiece a renovar el tejido, entonces la célula entra de la fase G0 a la fase G1. Lógico, yo se lo estoy platicando a grandes rasgos, pero esto depende de las sinasas dependientes de ciclina, una secuenciación de ciertos elementos que ven en biología celular y molecular. Entonces la G1 permite, fíjense, G1, que la célula se prepare. ¿Qué significa que se prepare? Que si tienes 46 cromosomas aquí, ahora ¿cuánto tienes que tener? 92, para que cuando te dividas te dé 46 en una hijita y 46 en el otro. Quiere decir que tienes en la fase, G1, se tiene que empezar a hacer toda esa maquinaria, todas esas moléculas que van a permitir que el ADN se duplique, y la duplicación definitivamente va a ser en la fase S, por eso es la fase de síntesis, de duplicación de DNA y proteínas asociadas. Significa que la G1 prepara a la célula para la mitosis. Si ahorita me permite. Entonces, si la célula no está preparada, no se puede dividir, así de bonito. Entonces, la preparación la llevamos en G1 para que tú tengas de 46 cromosomas 92. Otro ejemplo, vamos a poner así de manera absurda. Si tú tienes 6 vesículas del núcleo, pues la vas a tener ahorita 12 para que cuando se dividan tenga 6 de un lado y 6 de otro. En otra palabra, duplicas tanto ADN como duplicas las organelas. Posteriormente, cuando ya esta fase haya pasado, que está regulada, vuelvo a repetir, por sinasa dependiente de ciclina y por ciertos reguladores de la división, va a pasar a la fase G2, y aquí es donde los cromosomas se empiezan a condensar. ¿Qué significa? Aquí vamos a activar unas proteínas que platicamos que se llaman histonas, y las histonas empiezan a enrollar el hilo de ADN, ¿ok? Para que la mitosis tenga profase, metafase, anafase y telofase, y se lleva a cabo la separación de las células.
Entonces, como ya les dije, en la G2 que estamos platicando, el filamento delgado de DNA de 10 nanómetros, que cada 10 nanómetros tiene 50 pares de nucleótidos. ¿Cómo 50 pares de nucleótidos? Cuenten adenina, timina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina. Cuenten 50 de esto, 1, 2, 3, 4, así. Y cuando tú llegues a 50, dices tú, wow, estoy con un DNA de 10 nanómetros. Eso es lo que significa. Y ahí se va a encontrar el punto de replicación del DNA, que es la secuencia de nucleótido reconocido por la DNA polimerasa. Un ejemplo, si han visto los corredores de grandes autopistas, pues, y cuando van a recorrer, si o no se posicionan en un lugar para salir. Así sucede con la duplicación del DNA. Significa que el DNA, para empezarse a duplicar, no se duplica al inicio del DNA, sino cuenta 50 bases de datos y pasando las 50 dice, aquí empieza mi punto de replicación. Oiga, ¿eso lo hace al azar? No, claro que no, eso ya está estipulado en el mismo ADN. Entonces, aquí observamos las características de la duplicación del ADN. Observamos que nosotros tenemos que hacer dos cadenas igualitas. Quiero que vean, supongamos, tengo aquí adenina y del otro lado de la cadena tengo timina. Aquí tengo citosina y del otro lado tengo guanina. Entonces tengo dos cadenas. ¿Cuál es el detalle? El detalle es el siguiente, que una cadena va en dirección 5', 3', y la otra cadena va en dirección 3', 5'. Con esto le estoy diciendo que las direcciones son opuestas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si aquí hay una adenina, ¿qué tienes que colocar? Una timina. Si aquí hay una timina, ¿qué tienes que colocar? Una adenina. Y así tú estás construyendo una cadena aquí y acá estás construyendo otra cadena. Ahorita vamos a ver cómo se construyen las cadenas. La verdad está facilito. Ok, como ya platiqué, son dos cadenas. Una cadena va en dirección 5', 3', ya la vieron, la que está de color azul. Y otra cadena va en dirección 3', 5'. Significa que ambas cadenas son antiparalelas. Estas cadenas están conformadas por un hilo o filamento de DNA de 10 nanómetros. Y las cadenas, ustedes pueden observarlas en la fase G1, que ya platiqué, que es cuando la célula se prepara para recibir y duplicar todo lo que tenga en su interior, y en la fase S, que es la fase de duplicación. Si tengo, supongamos, 46 cromosomas, voy a tener 92. Si tengo 50 mitocondrias, voy a tener 100 mitocondrias. Si tengo 200 microtúbulos, voy a tener 400 microtúbulos. Entonces, ahí se va a llevar a cabo toda la duplicación del ADN y de las organelas. Vamos a seguir. Muy bien, tenemos la principal enzima que el hombre ha investigado, se llama DNA polimerasa. La DNA polimerasa es la enzima que incorpora a los nucleótidos. Acuérdense, los nucleótidos son adenina, timina, citosina y guanina. ¿Pero en qué dirección lo hace? 5', 3'. Significa que esta cadena, DNA polimerasa solamente puede colocar en dirección 5'. Vamos a ver cuál es la cadena 5'. Es esta azul, ¿ya lo vieron? 5'. Significa que esta es la que va a actuar, la DNA polimerasa. Vamos a poner como la ponen abreviadas en la literatura, POL. ¿Ok? La DNA polimerasa, 5', 3'. Me van a decir, oiga, doctora, y la otra, ahorita vamos a ver cómo la otra se va a duplicar. Fíjense, le voy a platicar una historia. Cuando una servidora llevó morfología en el Instituto Politécnico Nacional, tuve la fortuna que me diera uno de los mejores bioquímicos, pero ese sí era maestro de bioquímica. Era un médico que estudió en el Politécnico
que se fue a estudiar a Harvard, a Oxford, y posteriormente vino de nuevo al Politécnico y era mi maestro de bioquímica. Nada de cosas, le puedo presumir, mi maestro de bioquímica era la excelencia, el doctor Ordorica. Recuerdo que el doctor Ordorica, él estuvo trabajando secuenciación de ADN en Estados Unidos y él fue uno de los pioneros del DNA polimerasa. Él, junto con varios equipos, identificaron el DNA polimerasa. Igual me dio clase el doctor César, que es el que hizo la vacuna de Sabin. Imagínate la de la poliomielitis. Entonces tuve muy buenos maestros, ¿eh? Recuerdo que mi maestro de bioquímica, mi respeto para bioquímica, era pero durísimo en maestría. Él me enseñó cómo hice esta DNA polimerasa. Gracias a esta molécula que secuenció él junto con Estados Unidos y otros investigadores, ahora si alguien encuentra, ejemplo, un pedazo de un dedo, se lleva, se extrae el ADN, se secuencia con la DNA polimerasa, se comprueba con algún pelo en su casa o con alguna carga genética paterna o materna, y desafortunadamente decimos, sí, efectivamente es un fragmento de su familiar, ¿ok? Entonces, la DNA polimerasa permite clonar el ADN sin necesidad de estar en la célula, ¿ok? Y eso se llaman PCR, que sería, en este caso, PCR no es otra cosa que aquellos aparatos que valen millones y que permiten la secuenciación de la cadena de polimerasa. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como ya le estaba platicando, aquí le hice unos dibujitos, tenemos algo que se llama hebra conductora 3', 5', y tenemos, lógico, la otra hebra de 5', 3'. Ahora quiero que vea, esta se llama hebra conductora 3', 5'. Si se dan cuenta, vamos a utilizar primero esta rojita. La azul no la utilizamos. Entonces, en esta rojita, acuérdense que ya le dije que si o no aquí faltan 50 nucleótidos. Ejemplo, yo cuento adenina, timina, citosina y así me voy contando y cuento 50. Y a los 50 que tengo, un punto de replicación. Ahí está el punto de replicación. Es la secuencia de DNA reconocida por la polimerasa. Entonces llega la polimerasa, DNA polimerasa y dice, ay, este es mi punto de replicación. ¿Y dónde lo localizó? En la cadena con dirección 3', 5'. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa funciona en qué cosa? En dirección 5'. ¿Ok? Si lo están entendiendo, si lo están entendiendo, si esta es 3', 5', 3, 5 significa que va para acá, ¿sí o no? La DNA polimerasa, ¿en qué dirección va a ir? Va a ir a la opuesta. Si esta es 3, 5, significa que la DNA polimerasa va así, hacia esta dirección. Va metiendo los nucleótidos, ¿qué? 3', 5', y de esa manera hiciste una cadena. ¿Ya le vieron? ¿Sí le entendieron o no le entendieron? Alguien que me diga. A ver si... Más o menos. ¿Mande? Más o menos, como que sí, como que no. Pero ¿cómo que no? Ay, Dios Padre, Dios mío, con ustedes. Vamos a ver, nada porque los quiero. Miren, otra vez, va de nuevo. Sí o no, el ADN tiene una cadena original, que tiene dirección 3', 5'. Estamos, no hay ninguna duda. Esta es una cadena original. Cadena original. Y tiene otra cadena original. ¿Qué dirección va? Lo contrario, ¿sí o no? Si aquí es 5, ¿qué dirá acá? 3. Y si aquí dice 3, ¿qué dirá aquí? 5'. Ahí no hay dudas. Es lo que están viendo aquí. 3', 5'. ¿Y la opuesta cuál sería? 3', 5'. Te dice la literatura, la DNA polimerasa va en dirección 5'. Utilizan la lógica. Si dice 5', ¿lo pondrían aquí? No, porque esta ya está en esta dirección, 5'. ¿Ya lo vieron?
Entonces la DNA polimerasa viene, imagínense, viene aquí la DNA polimerasa, hace signo de interrogación y dice, no, pues no puedo actuar aquí. ¿Por qué no puedo actuar aquí? Porque ya está la 5,3. ¿Ok? Entonces, como ya está la 5,3, pues no puedo actuar. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál sí actuaría? En esta. Acuérdense que va en dirección 5,3. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál actuaría? En esta de arribita. ¿Por qué? Porque en esta dice, ay, esta ya está hecha. Yo hago 5,3, no, pues esta ya está hecha. Esta no me conviene utilizar porque esta ya está hecha. Entonces me voy a ir con la de arribita, que dice 5,3, para hacerla. Entonces ya va a empezar. Voy a poner otro colorcito para que no se confunda. Entonces la DNA polimerasa dice, voy a actuar en esta, porque en esta voy a poder formar una cadena que vaya de 5' a 3'. En esta no puedo porque ya estaba hecha, esta no puedo. Entonces, si aquí tiene una adenina, ¿qué va a poner la DNA polimerasa? Tengo una adenina, ¿qué voy a poner? Una adenina. Diamina. Exacto. Si aquí tengo una citosina, ¿qué va a poner la DNA polimerasa aquí? Una Una guanina. guanina, exacto. Si tienes una timina aquí, ¿qué vas a poner? Una adenina. Y si tienes una citosina, una guanina. Ay, tengo otra adenina, se enloquecieron las adeninas. Ay, pues yo también, una timina, una timina, una timina. Tengo una citosina, una guanina, una guanina, una citosina, una guanina, una timina y una adenina. Y listo, he creado la cadena. Entonces, esta es la cadena original y esta, ¿cómo le van a decir? Cadena copia. Ahí está, la copia. Ahora lo que nos preguntaremos es, ¿y qué le va a pasar a esta? Porque la DNA polimerasa no puede hacerla porque va en dirección 5,3. Quiere decir que esta ya está. Entonces necesitas algo que vaya en dirección, ¿qué cosa? 5', 3' para formar esta. Entonces esta le vamos a colocar cadena retrasada porque se retrasó a todo lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora sí ya le entienden o no le entienden. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como le estaba platicando, aquí tenemos la DNA polimerasa. Entonces la DNA polimerasa va a actuar en la de 3 y 5 porque utilizan la lógica, porque la de 5 y 3 ya está hecha. ¿Ok? Y ahora la DNA polimerasa va a ser una copia de esta hebra de 3', 5'. Muy bien, para esto, durante la replicación, se van a separar las dos cadenas originales. ¿Quién se encarga de separarla? La enzima llamada helicasa. Viene una enzima y va cortando todos los puentes de hidrógeno, esa es la helicasa, para evitar el superenrollamiento, porque tú al separar una cadena, imagínate, está enrolladita y la separa, pues se pueden enrollar espacialmente. Interviene una enzima llamada topoisomerasa o DNA girasa y unas proteínas fijadoras o desestabilizantes del DNA. Entonces, ¿cuáles son los puentes de hidrógeno? Eso que ya les dije, que si tienes una citosina, la unes con una guanina y si o no tienes 3 puentecitos que te dije. Si tienes una timina, lo unes con una adenina y tienes 2 puentecitos. Entonces la helicasa lo que hace es, ¡pum!, le corta los puentes de hidrógeno. Y la topoisomerasa evita que estas cadenas se superenrollen. Vamos a seguir. Entonces aquí tenemos ciertos conceptos que hay que aprendernos. La helicasa es la enzima que separa la cadena de ADN. La topoisomerasa o DNA girasa desaparece el superenrollamiento del DNA, desplaza la horquilla de replicación y al final pues vuelve a unir las cadenas complementarias. Quiere decir, si o no teníamos 46 cromosomas, ¿se acuerdan? Y cuando tú lo metes a la fase S, ¿qué le va a pasar a los 46 cromosomas? Lo vas a poner en 92 cromosomas, lo vas a duplicar. Entonces, cuando tú duplicas, va a quedar siempre en la duplicación una cadena original. A ver, vamos a cambiar de plumón. Va a quedar, bueno, voy a dibujar las dos cadenas originales. Aquí están las dos cadenas originales. Estamos.
Una iba en dirección 5, 3. Y la otra que va, 3, 5. Esas son originales. Esas estaban antes de la fase S. Esas correspondían a las 46. ¿Ok? Están en la fase S. ¿Ahora qué va a pasar? Pues ya vamos a tener diferente. Ahora vamos a tener, ¿dónde está el amarillo? Acá está el rojo. Una cadena copia. Estas son las copias. Voy a poner C de copia. Una que vaya. Si aquí dice 5, ¿qué le vas a poner aquí? 3. Y si aquí dice 3, ¿qué le vas a poner? 5. Esta fue la copia. Si aquí dice 3, ¿qué le vas a poner aquí? 5. Y si aquí dice 5, ¿qué le vas a poner? 3. Estas son las copias. ¿Dónde agarraste esta copia? En la fase S para que te dieran las 92. Ahora sí quedó entendido. Y si no le entienden, ahí están los libros de biología celular y molecular. Muy bien. ¿Qué son las proteínas fijadora o destabilizante? Impide que ambas hebras de DNA se vuelvan a replicar. Y la horquilla de replicación tiene forma de una Y, lo ven en sus libros, vienen así, y aquí están las cadenas, tiene forma de una y permite la base complementaria. Un cebador de DNA es el que inicia la replicación a través del DNA y la cadena molde en la dirección 3', 5' que hemos platicado. Vamos a empezar. Voy a explicar con dibujitos de, vamos a ver, de primero de medicina. ¿Sí o no están las dos cadenas? ¿Ya lo vieron? Una va 3', 5'. Otra va 5', 3'. Estas son cadenas originales. ¿Qué hace la licasa? Tumba los puentes de hidrógenos. Ok, ya la abrió. ¿Ya lo vieron? Obsérvenlo. Estaba aquí bien. Viene la helicasa. Quítense. Y viene quitando todos los puentecitos de hidrógeno. Y ya te hizo la horquilla de replicación. Cuando te hace la Y, ¿ahora qué van a venir? Va a venir la topoisomerasa o DNA girasa que dice, ok, esto está abierto y voy a evitar que se vuelva a unir. Porque el DNA apenas se separa, solito se vuelve a unir. Entonces, para que no se una y se pueda hacer su replicación o duplicación, pues la topoisomerasa dice, no me preocupe, yo abro la horquilla. Estas que están aquí se llaman proteínas fijadoras. Dice, ok, topoisomerasa, ya abriste la cadena, yo voy a evitar que se vayan a superenrollar. Ok, entonces, pregunta de examen, ¿cuál fue la primera enzima que llegó para separar las cadenas? ¿Qué me van a decir? Helicasa. ¿Cuál fue la enzima que evitó que se superenrollaran y abriera la horquilla de replicación? La topoisomerasa o DNA girasa. ¿Y cuáles fueron las que estabilizaron que esas cadenas no se unieran? Las proteínas fijadoras desestabilizantes del DNA. Ok, vamos a continuar. ¿De aquí qué sucede? De aquí vamos a ver que todo esto de aquí se llama horquilla de replicación. Es una estructura en forma de una y aquí estas son originales, por el amor de Dios. Atención. Estas son originales, esta es original, esta original. Imagínate, si no me pueden comprender la analogía, que tú hiciste un archivo, pero tu equipo te dice, dame una copia, y tú tienes que hacerle una copia de tu computadora. Entonces ahorita tú lo que vas a hacer es una copia de esta cadena de 3', 5', y vas a hacer una copia de esta de 5 y 3. Eso es todo, vas a hacer una copia. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces vamos a hacer complementariedad de la base de nucleótido. Considero que ya aprendieron que es una complementariedad. Si hay timina, hay adenina. Si hay adenina, hay timina. Si hay citosina, hay guanina. Esa parte ya entendieron. ¿Ok? A cada uno de estos se le llama cebador de DNA. ¿Qué es un cebador de DNA? Es el que señala el nucleótido que transportará la DNA polimerasa. Imagínense que ustedes son la DNA polimerasa y están en el examen y de pronto yo le digo el nombre de alguien. A ver, si es timina, ¿qué vas a traer? A ver, que alguien me diga, si es timina, ¿qué va a traer? Adenina. Exacto. Y si es citosina, ¿qué van a traer?
Guanina. Guanina. Ahí está, ese es el cebador, un cebador, estamos, un cebador es Guanina. alguien que le dice qué cosa va a traer. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, otra vez, pregunta de examen. ¿Cuál es la dirección que trabaja la DNA polimerasa? 5', 3'. Esa es la dirección. Entonces, esta no la va a tocar porque ya tiene la dirección que ella trabaja. ¿Me entienden? Significa que la DNA polimerasa ve esta y dice, no, pues esta no la voy a usar porque tiene la dirección que yo voy a construir. Entonces la DNA polimerasa va haciendo esa. A ver, es una timina, aquí te tengo una adenina, una timina, y así va, miren, va haciendo la complementariedad de la base de nucleótidos. Y ahí va, miren, trabajando la pobrecita. Espérense que trago esta cosa. Y miren, listo. Ya terminó toda la cadenita. Miren, qué chambeadora. Además, le vamos a poner carita de alegría. Ahí está. Ya terminó toda su cadenita. Esta es la original. ¿Y esta qué cosa es? La copia. Esta la original, pero todavía no tiene su copia. Entonces la DNA polimerasa empieza a replicar de 5' a 3' con dirección a la topoisomerasa. Muy bien, perfecto. Y esto se le llama hebra conductora, esta de aquí, porque condució a través de los cebadores, acuérdense, cada una de estas es un cebador, la dirección de la DNA polimerasa. Ahí está, listo, feliz de la vida. Y guía la replicación de 5', 3'. Ok, a esto se llama esto. Esto de aquí se le llama hebra continua replicada o copia. Ya hiciste una copia. Ahora hay un problema. Tú tienes 46 cromosomas, ¿sí o no? Tienes que duplicar a 92, pero si yo nada más hago esta cadenita, estoy duplicando solamente el 50%. Me hace falta el otro 50%. Entonces, la pregunta que nos haremos, pero ¿cómo se replica la cadena original 5', 3', si la DNA polimerasa trabajó 5 y 3? Por lógica, esta no la puede tocar. Entonces, si la enzima DNA polimerasa replica 5', hacia la topoisomerasa, ya lo dijimos que va hacia la topo. Bueno, para esto va a hacer lo siguiente. Como esta se hizo, chingonería, ya terminó, este es un solo ADN, mira. Quiere decir que todas las células que se dividen por mitosis, a ver, una célula que es por mitosis, dígame, ¿cuántas células origina la mitosis? Que alguien me diga. Dos. Dos células, hija. Exacto, entonces, hey, quiero que vean, 2 células hijas, ¿sí o no? Quiere decir que una célula hija va a tener esta cadenita y la otra célula hija va a tener esta que se va a formar. ¿Ya la agarraron? Ok, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo diablo replicamos esta que es de 5 a 3? Ah, miren, como desgraciadamente no le echó ganas porque la DNA polimerasa no la quiso, a esta cadenita se le va a dar, se va a llamar cadena de copia retrasada, la que se va a formar. Y miren quién viene, ahí viene alguien, ¿sí o no? Ahí dice adenina. Entonces, pero, ¿qué diferencia vieron aquí, gordos? Aquí dice adenina, ¿qué debería estar aquí? La timina. La timina. ¿Y qué le pusieron? ¿Qué le dieron? Uracilo. Exacto. ¿Si han visto ese meme que pasan de una hondureña, no sé quién era, que decía, miren lo que me están dando y que le daban frijoles y no sé qué cosa? Pues así más o menos a la cadena de ADN le dice, oye, ¿qué me están dando? ¿Por qué me están dando uracilo si el uracilo le pertenece a quién? Al RNA. Entonces le dice, hola, me presento, soy la DNA primasa. Yo sí te quiero a ti porque acá la DNA polimerasa solamente quiso a esta, ¿sí o no? Ya sabes cómo son. Entonces la DNA primasa va replicando en qué dirección, que alguien me diga, alguien que sea inteligente como todos ustedes, ¿qué dirección va a ir la DNA primasa? 3', 5'. Prima, 5 prima. Ok, perfecto. Dígame si o no este dice 5. Entonces, ¿qué deberías decir aquí arriba? 3. 3. ¿Sí o no? Si esa dice 3, ¿qué debería decir aquí? 5. 5.
Entonces, ¿qué dirección va? 3', 5'. No lo están viendo, chamaco. ¿En qué dirección va? 5'. 5', 5', 3'. Exacto. ¿Por qué diablo lo van a meter 5'3" y ya está hecha la cadena 5'3"? Entonces va en dirección 5', 3'. ¿Ya lo vieron? ¿Le agarraron o no le agarraron? Entonces va hacia acá. ¿No ven la flechona que le puso aquí su maestra? Muy bien. Pues vamos a seguir. No quiero hacer coraje porque es temprano. Entonces tenemos la DNA polimerasa va así, mira. En otra palabra, pues lógico, ella va de 5 a 3, como lo estamos viendo aquí. Y miren, 5', 3' y listo. Ya terminó. Pregunta de examen, ¿cómo se llama? Voy a quitar esto para que lo puedan ver con más detalle. Pregunta de examen, ¿cómo se llama? Ahí va, miren, no lo ven. Todavía que me paso haciendo estos dibujitos ahí de noche. ¿Cómo se llama la enzima que va a replicar en dirección 5', 3', la cadena original de 5 y 3? ¿Cómo se llama? DNA primasa. Ahí está, miren. Y la DNA primasa va 5', 3'. Si uno aquí dice 3, si es 3, ¿cuál sería el complemento de 3? 5. Si uno aquí dice 5, ¿cuál sería su complemento? 3. Y miren, terminó. Ahora hay un detalle importante. Ella metió uracilo. ¿Y qué debería haber aquí, colegas? Si estamos formando ADN. Timina. Exacto, timina. Entonces, como debe haber timina, miren quién viene. Ahí viene toda chambeando. Así, ay, pobrecita. Listo. Entonces, la DNA primasa sustituyó a la a la DNA polimerasa. Porque la pol no pudo trabajar aquí porque la pol va de 5 a 3, pero ella sí pudo trabajar porque va, lógico, de 3 a 5, ¿ok? Entonces, perdón, va de 5, porque este 5, acuérdense, este 5 va de 5 a 3. Entonces, como va de 5 a 3, va hacia acá, entonces ya terminó. El detalle, miren, colega, es que tenemos uracilo y uracilo no pertenece al ADN. Entonces, a esto se le llama fragmentos de Okazaki. ¿Qué es un fragmento de Okazaki? Es un RNA y un DNA. ¿Ok? Acuérdense que el ADN es ADN. El ADN es adenina con timina. Ese es el verdadero ADN. RNA. Adenina con uracilo. Entonces, yo no debo de tener un uracilo si estoy formando ADN. ¿Quién va a venir a corregir lo que la DNA primasa buena onda hizo para poder hacer la complementariedad de la cadena original? Acuérdense, y esta es su cadena copia. Ah, miren, ¿quién va a venir? Una vez concluida la acción de la DNA primasa, comienza a trabajar la DNA polimerasa ¿en qué? Dirección 5 y 3, alejándose de la horquilla. Entonces, miren, ahora sí ya puede venir esta señora que la DNA polimerasa. ¿Por qué? Porque ya la DNA polimerasa ya puede trabajar ¿en qué dirección? 5, 3. Entonces, como ya está esta cadenita, ya dice la DNA polimerasa, ay, ya ahora sí ya puedo trabajar porque vino mi primasa y me hizo el puentecito que yo no pude hacer por la dirección que yo trabajo. Entonces, ¿qué hace la DNA polimerasa? La DNA polimerasa hace esto, miren, está la DNA polimerasa, quita el uracilo y ¿qué te coloca? Una timina. Porque esta DNA polimerasa tiene una de polimerización, ¿qué significa? Te pongo una timina y tiene una porción exonucleasa, te quito el uracilo, eso significa. Y de esa manera, lógico, miren, aquí lo vemos, cámara lenta, ¿sí o no? Uracilo y adenina, esta te la puso la DNA primasa. Viene la DNA polimerasa y dice, con permiso, te quito y yo te pongo. Y ahí está, miren, ya la puso y la quitó. Vámonos de aquí porque tú no perteneces al ADN. Y al concluir la acción de la DNA polimerasa, los fragmentos de Okazaki deben de ser unidos. ¿Y quién viene a unir todos los fragmentos? La DNA
ligasa. Ahí está, mira. Ya va agarrando esos fragmentitos que estaban separados, viene la ligasa y dice, ay, vamos a unirlos todos. Y miren, a través del láser fosfodiéster. Y listo. Ahí está, chamacos. Quiero que lo vean. Cadena original. ¿Sí o no? Esta es original y esta es original. Estas son las originales antes de la S. Estamos. Quiere decir que esa original es la vista en la fase G1. ¿Ok? Viene la S, síntesis. Estoy hablando de la interfase, para aquel que no sabe qué onda. Entonces tú tienes 46 cromosomas. ¿Cuántos tienes que tener ahora? 92. Entonces en la fase S, ¿qué tienes que hacer? Duplicar. Esta es la original y este ¿qué sería? La copia. Si este es 5 y 3, 3 y 5, ¿cuál sería su copia? 5 y 3. ¿Quién hizo este? La DNA polimerasa. Esta es la original y esta es la copia. Miren qué original que tiene dirección. Tiene 5, 3. La copia, ¿qué dirección debe de tener? Como lo pueden ver aquí, 3, 5. Para poder lograr esta copia, ¿quién tuvo que venir? DNA primasa, fragmentos de Okazaki, DNA polimerasa y DNA ligasa. Al final, la topoisomerasa la corta y miren, tienes un ADN conformado por una original y una copia. Un ADN conformado por una original y una copia. Esta se va a ir a una célula hija y esta se va a ir a otra célula hija. Y esto permite que la información genética esté renovada, porque tienes una cadena original antigua, pero tienes una copia nueva. Y eso evita mutaciones, evita daño, evita muchas cosas. Ya como pasó esto, la topoisomerasa dice, ya cumplí mi función, se va, adiós, hasta nueva DNA, vamos, hasta nueva duplicación de ADN, y las DNA estabilizantes, pues dice, pues nosotros también nos vamos. Y, lógico, ¿qué va a pasar aquí? Al final, pues todas se separan y ahí están. Listo, miren. ¿Qué dijimos que era esta? ¿La cadena qué? Original. ¿Y esta qué cosa era? La copia. ¿Esta qué era? La original y esta fue la copia. Y ya se separaron porque se acaba de terminar la fase ¿qué? S. Y estamos iniciando la fase G2. ¿Ok? Miren. Y aquí, lógico, ya cuando tú ya tienes esto, ya tienes la duplicación del DNA. Ahora lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo vas a formar de DNA, vas a formar RNA, y ese que el RNA se divide en 3, de transferencia, mensajero y lógico ribosomal. ¿Ok? ¿Cómo vas a formar esto? Y cómo esto me va a permitir la formación de una proteína. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a esto, para que nosotros comprendamos la formación de una proteína, ¿qué están viendo en bioquímica? Disculpe. Apenas estamos exponiendo, todavía no nos introducimos a la clase. Pero creo que el primer tema va a ser composición de carbohidratos. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, les platico. Cuando vean con su maestro, el maestro, ¿verdad?, de bioquímica, cuando vean su maestra de bioquímica, le va a decir su maestra, y ya lo vieron en el video que les di, las proteínas están conformadas por, alguien que me diga, ¿de quién están conformadas las proteínas? Por codones o tripletes. Aminoácidos. Por aminoácidos, muy bien, por aminoácidos, ¿sí o no? Y hasta le enseñé cómo se hace un enlace peptídico, ¿se acuerda? Por la peptidiltransferasa. Entonces, miren, estos son los aminoácidos. Aminoácidos esenciales, lisina, triptófano, fenilalanina, metionina, trionina, leucina, isoleucina y valina. Por eso la fenilalanina está en el chicle está. Los semiesenciales, arginina, tirosina, histidina, cisteína, glicina y serina. ¿Por qué se llama semiesenciales? Porque yo necesito estos para formar estos.
Y los no esenciales, ácido glutámico, ácido aspartico, alanina, prolina, hidroxiprolina, glutamina, asparagina. Estos son los aminoácidos. Y estos aminoácidos tienen algo que se llama tripletes o codón. Cada exón es un triplete o codón de base nitrogenada formado por 3 nucleótidos que lleva la secuencia de los aminoácidos para formar la síntesis proteica. Aproximadamente tenemos 21 aminoácidos y eso que está en disputa si se mete la taurina o no la taurina dentro de esta base, ¿ok? Desde que yo estoy estudiando, la taurina la quieren meter, ¿ok? Entonces, quiero que vean. Véanlo, por favor. El ADN, ya ahorita hicieron ADN, ¿eh? Oiga, no le entendí. Vean el video de nuevo. Lo que no se entienda, ahí tienen su video. El ADN, para mañana la tenemos que convertir en ¿qué? En un RNA mensajero. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablo vamos a convertir esto en un RNA mensajero? Este RNA mensajero tiene el mensaje que se llama tripletes o codones. ¿Qué tienen los tripletes o codones? Tiene 3 nucleótidos y cada nucleótido es la secuencia de un aminoácido. Fíjense qué chingonería, ¿eh? Y esa secuencia de aminoácido es la que vaya a buscar, ¿quién? El RNA de transferencia. Significa que la transferencia va a leer el triplete y va a decir, este triplete significa arginina. ¿Dónde está la arginina? Ven para acá. Entonces, y la unión de esos aminoácidos, ¿quién lo va a hacer? El pasoncito que dijimos el otro día, el RNA ribosomal, el señor ribosoma. Entonces, quiero que véanlo por favor, aprendan esto es la base de muchas cosas. Miren, vean, ¿de quién es? Fenilalanina. UCC, fenilalanina. UUA, leucina. UUG, significa, voy a hacer, dibujen ustedes un ADN, un RNA mensajero. A ver, le voy a dibujar un RNA mensajero. Yo sé que son chingones, ¿eh? A ver, déjenme que lo hice mal. Espérenme. Descartar. Ok, voy otra vez. Vamos a ver. Aquí está mi plumacita. Sí, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Sí ven donde estoy dibujando abajito? Sí. Sí. Ok, gracias. Este que está dibujando su maestra es un RNA mensajero. No hay dudas. A ver, quiero que me lean qué mensaje trae. Ahorita, déjenme que termine. Esta es una G, ¿va? Ok, a ver, ¿alguien me puede decir qué mensaje trajo? Valina. Ok, ¿qué aminoácido es? GUG. Valina. GAA. Ácido glutámico. Ácido glutámico. CGG. GGG. CGG. Arginina. AUU. Isoleucina. AAG. Lisina. Ok, ya vieron, esto se le llama triplete y cada triplete tiene 3 nucleótidos y tiene la información genética para buscar cada aminoácido. ¿Y qué va haciendo el RNA polimerasa? Va uniendo los aminoácidos con enlace ¿qué? Peptídicos. ¿Y qué va formando? Una proteína. ¿Ok? Esa es la síntesis proteica. Muy entonces mañana vamos a ver la síntesis proteica. Hoy aprendieron la duplicación del DNA. Les pido que estudien la clase de hoy, mañana la voy a evaluar. Si no, por X motivo no le entendieron, hay videos también muy didácticos en YouTube, ¿ok?
Yo traté lo más posible de que ustedes la entendieran la parte. No puedo profundizar, esto es más complejo, pero eso se lo dejo a mi colega de, ¿cómo se llama? Biología celular y molecular. ¿Quién me dijeron que le daba biología celular y molecular? No. La profe Josefina. Ah, ok, la maestra Josefina. Muy bien, ¿alguna duda? A mí no me quedó claro qué representa el 3' exactamente y el 5'. Ok, eso lo ven en bioquímica. A ver, vamos a ver. ¿Qué dibujé? A ver, no, no es así. Es este. ¿Qué dibujé aquí? Ay, Un pentágono. Cada día dibujo mal, hombre. Que va a parezco estudiante de primer año de medicina. Ahí está. Ahora sí, ¿qué dibujé? Alguien que me diga, ahí lo dijeron. Un pentágono. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? 3', 5'. Es una desosirribosa. Entonces estás viendo el lado 3, entonces quiere decir que vamos a dibujar la casita, ¿sí o no? Dice 3, entonces sería este lado, ¿sí o no? 3. Y dice 5, entonces ¿dónde está la casita? Aquí dice 5. 3', 5'. Se refiere a las esquinas de un pentágono, de una exosa. De una pentosa. Exosa es de otra cosa. Es una pentosa. ¿Ya pudo comprender de dónde salió el 3 y el 5? Sí, ya. Gracias. Sí, eso se lo enseñan en bioquímica. Ay, yo llevé un año en bioquímica de mi maestría y créame que... Ay, pero era bioquímica médica. A mí me enseñan toda la bioquímica de la bilirrubina, de pie a cabeza, se lo juro. La bioquímica del hematocrito, la bioquímica de las hormonas. La verdad es bonito cuando la ves con enfoque médico. Muy bien, pero ya depende de cada maestro. Entonces, colegas, aquí quedó la parte, ahorita les voy a enviar esto, les voy a mandar este archivo, se lo voy a mandar así como está para que ustedes le pueden dar la secuencia, porque si se lo mando en PDF, pues no lo van a poder visualizar. Y terminamos nuestra clase. Yo les pido que estudien, leen. Mañana, ¿qué me va a evaluar mi maestra?